¿Cómo les va? Los saludo nuevamente. Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias. Hoy vamos a hablar bastante de política porque nuestro invitado es un senador de la República de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Se lo presentamos. Raúl Lozano Bonet es senador de Cabildo Abierto. Nació en Montevideo el 1 de octubre de 1958. Es hijo del coronel Rogelio Lozano Laporte y de la maestra directora Nelly Bonet Zagardoy. Es viudo y tiene una hija, María Sofía Lozano Dubini, que es contadora. Cursó estudios primarios en la Escuela República de Panamá, secundaria en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga y en el Liceo Palotti. En 1973 ingresó al Liceo Militar General Artigas. En 1975 ingresó a la Escuela Militar, de donde egresó con el grado de alférez de artillería en 1978. Estuvo destinado en el Grupo de Artillería de Flores, en la Escuela de Inteligencia del Ejército, en el Grupo de Artillería del Cerrito, en Minas y en el Comando General del Ejército, entre otras unidades militares. Durante su carrera militar también participó en misiones en Camboya, Angola, Costa de Marfil, Congo y Haití, donde obtuvo varias condecoraciones. Se retiró con el grado de coronel en 2013 y luego fue instructor de Naciones Unidas en Alemania y participó como asesor en las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. En 2018 participó en la fundación del Movimiento Social Artiguista y del partido Cabildo Abierto, siendo su vicepresidente. En la lista al Senado fue suplente de Irene Moreira y asumió la banca cuando ella tomó posesión como ministra de Vivienda. Raúl Lozano es amigo de Guido Manini Ríos desde 1973, cuando coincidieron en el Liceo Militar. Vive en Malvin y es hincha de Nacional. Practicó equitación y es coleccionista de monedas. Su lugar en Uruguay es Punta Colorada, donde iba de chico. Cuando estuvo destinado en Camboya, fue emboscado y estuvo secuestrado 3 días por los Jemeres Rojos, grupo responsable del genocidio de más de 2 millones de camboyanos. ¿Cómo anda, senador? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el llamado y muchas gracias a los telespectadores por vernos. Me sorprendí con varias cosas que no sabía de usted, pero esto último de que estuvo secuestrado 3 días, momento feo seguramente. ¿Qué año fue esto? En el año 93, febrero del 93, sí, fuimos emboscados ahí en una misión en Camboya. Yo era observador militar, o sea, estaba desarmado y estaba con mi grupo, con mi team, con un malayo y con un norteamericano y un francés. Y bueno, fuimos emboscados en medio de la selva por el Khmer Rouge, que era la guerrilla que justamente, como decían allí, asesinó a más de 2 millones de habitantes, un verdadero genocidio en el cual uno hablaba con los habitantes de allí, todos, o el padre, o los hermanos, sí, todos sí. Así, habían sido asesinados. ¿Y ustedes se salvaron porque se salvaron o las negociaciones allí con las Naciones Unidas, bueno, evidentemente dieron un fruto positivo, digo? Ahí en el momento, digo yo que entablamos 2 ámbitos de negociación. Uno, en el terreno, entre los propios participantes que estábamos allí. Claro. Realmente cuando uno cae en esa situación no tiene idea si va a poder salir o no. O sea, la verdad que uno casi como que está librado allí de las manos de Dios porque no tiene idea. Máxime con la fama que tenía este grupo guerrillero. Sí, sí. Y después otro ámbito de negociación al más alto nivel de las Naciones Unidas. O sea, ambos los dos fueron que sirvieron para que estuviéramos aquí hoy, porque nosotros dijimos desde un primer momento adoptar una actitud firme pero amigable, y fue lo que hicimos. No los torturaron ni nada de eso, los retuvieron, digamos. Digamos que nos retuvieron, sí, pasamos momentos difíciles, claro. pero bien, estamos acá. Más allá de la violencia que significa de todas formas ser secuestrado, ¿no? Senador, quiero empezar hablando con usted de la rendición de cuentas, porque ya está en el Parlamento, entra por diputados, pero ustedes ya la están... ya incluso hubo negociaciones previas a nivel político. ¿Cabildo Abierto está satisfecho con esta rendición o van a hacer algún ajuste ahora en el Parlamento? Pensamos que la rendición es potente, digamos, con 226 millones que aumenta el gasto, por lo cual en varias áreas han sido contempladas, como es la educación, ciencia y tecnología, también seguridad. Pero cierto es decir que hay varias de nuestras propuestas que entendemos que deben de ser de alguna forma logradas o deben de ser atendidas, y algunas de ellas que fueron atendidas en parte, digamos. Y por eso nosotros en este ámbito de negociación y de debate que se hace en el ámbito parlamentario, entendemos que es muy importante tratar de que se logre solucionar los problemas de muchos
orientales. Pero van entonces a defender el proyecto tal como está, porque por ejemplo ustedes están viendo 10% de aumento para los militares, los soldados, digamos, ¿no? Para la tropa, para explicarlo. Se les va a dar un 6%, hay una diferencia allí. ¿Van a insistir con ese punto o entienden que, vio que la frazada es corta siempre? Nosotros también, como ustedes saben, el personal militar no se les paga ni nocturnidad, ni horas extras, ni salario vacacional, ni nada por el estilo. O sea, se les paga, son full time el personal militar, pero no tiene ningún tipo de compensación al respecto. Por lo cual nosotros proponemos también de que se les pague una compensación por nocturnidad. O sea, viene a ser a todos aquellos que entran de guardia, muchas veces cada 2 días están entrando de guardia y están lejos de su familia porque pasan allí las 24 horas, ¿verdad? Y después cumplen al otro día el horario como de costumbre, digamos, el horario normal de instrucción militar, por lo cual entendemos nosotros que es importante que se atienda la nocturnidad para el personal militar que hace guardia. Usted es coronel retirado, o sea, se formó, estudió, quiere la institución. ¿Les molesta cuando dicen que Cabildo Abierto es como el partido de los militares? ¿O lo toman como algo normal, digamos? No nos molesta, lo único que es una mentira. En realidad, habemos militares en Cabildo Abierto, como hubieron militares en el Partido Colorado, o los hay, como hay en el Partido Nacional también, y en la fundación de los partidos más importantes, inclusive del Frente Amplio, muchos militares acompañaron al general Sereñi en la formación del Frente Amplio. Es decir, es un partido que si se quiere, no sé por qué, pero en la historia del país dice que los partidos que hoy son, digamos, que tienen mayor presencia en el propio Parlamento, fueron formados por militares. ¿Y cómo está viendo la oposición que hace el Frente Amplio? Desde mi punto de vista, el Frente Amplio, medio que, si bien, como es lógico, quieren marcar la agenda parlamentaria o la agenda de gobierno, a veces la vemos como sin mucha idea fuerza, digamos, de dirección. La vemos como un tanto que va para un lado y para el otro. Pero ve que el Frente Amplio está haciendo una... Porque vio que el opositor le toca criticar y ir marcando también la cancha. ¿Lo ve más agresivo de lo que usted desearía o lo ve que está dentro de los límites esperables? Hay veces como en esa situación en la cual no está, digamos, no tiene una dirección estratégica, me parece a mí, como que está a veces más agresivo de lo que debería ser. Está la ley de medios, se la menciona porque Cabildo Abierto trabajó allí, hay una ley de medios vigente, vamos a aclararlo, ¿no? Del gobierno del Frente Amplio. Este gobierno manda otro proyecto de ley, o sea, intentando derogar la que está vigente, y allí Cabildo Abierto tiene algunos reparos, otros sectores también. ¿Qué pasa? ¿Va a seguir trancada? ¿Cuál es la vida que usted le ve a este proyecto? Bueno, ahora parte de ella quedaría derogada, digamos, por lo que dice la rendición de cuentas. Se discutirá, digamos, se debatirá en el Parlamento, ahora en la Cámara de Representantes, de Diputados, y después en el Senado. Veremos qué sucede con la misma, ¿verdad? Pero queda derogada la parte donde dice que los cables operadores pueden brindar servicio de Internet. El resto de la ley se mantiene. Claro. ¿Eso les convence? ¿Hasta ahí llegan o ustedes van a insistir porque ustedes querían otros cambios? No, nosotros siempre dijimos y defendíamos sobre todo a los cableoperadores del interior del país, que veíamos que realmente estaban muy complicados para su propia subsistencia, por lo cual, y ahora se autorizó a los cableoperadores de Montevideo, o sea, por lo cual entendemos de que en realidad lo que se hace es justicia a nivel nacional. Sí, el Frente Amplio, pero en particular el PIT-CNT salió a cuestionar que, por ejemplo, Antel hizo una inversión, toda la empresa, ¿no? Todos los uruguayos, hizo una inversión muy grande en fibra óptica, usted lo sabe, y ahora como que la competencia puede utilizar todo eso y Antel no tendría ganancias. Entonces ahí hay una discusión también a tener en cuenta sobre el futuro de las empresas públicas, cuando le dicen, bueno, este gobierno hace todo para debilitar las empresas públicas. No, nos parece que es cierto que Antel hizo una gran inversión, por lo cual nos parece también que de alguna manera tiene que tener cierta recuperación. O sea, no puede ser tampoco gratis en ese sentido, nos parece a nosotros. Que debería cobrarle, digamos, a quien use su infraestructura una especie de canon. De alguna manera sí, claro. Ahí está. Lo voy a llevar por varios temas que tengo anotado y
Mire, tenencia compartida, por ejemplo, que ustedes trabajaron bastante eso, la situación en la Armada, seguridad. Pero me quiero meter un minuto en el tema de derechos humanos, porque ustedes impulsaron el proyecto este de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, y eso en cierta forma beneficia a los que están presos allí en Domingo Arena, en esa cárcel de Domingo Arena, ¿no? Entonces, sabe que hay bastante crítica sobre eso. ¿Es conveniente hacerlo? ¿Realmente usted está convencido de eso? Nosotros pensamos de que es una razón de justicia, digo, es lo que dice nuestra Constitución de la República. Nuestra Constitución lo dice claramente que las cárceles o las prisiones no son para mortificar a nadie, son para reeducar, para rehabilitar, como una profilaxis del trabajo. Y eso es lo que deberían ser nuestras cárceles. ¿Qué son nuestras cárceles? Y no, son justamente todo lo contrario, ¿verdad? Lo que parecería de que desde hace años lo que se educa justamente es para el delito, las cárceles comunes. Entonces, sí, Domingo Arena igual no es esa cárcel, digo, ¿no? Es la que tiene las mejores condiciones para todos los que están allí. Que son los que están allí, por si alguien no lo sabe, son los que fueron procesados por violar los derechos humanos, el golpe de Estado, violaciones, secuestros, de todo, ¿no? Por eso digo, defender este proyecto es defender, si usted me corregirá, pero parece que es defender a esa población en particular, que es muy particular además, ¿no? En realidad es un proyecto de ley de carácter general, no es solo ni para los militares que están en Domingo Arena, ni para los civiles que están en Domingo Arena, ni para los que están en el penal de Libertad. Es para todos, digamos, en realidad, el proyecto. Usted dice que no es con nombre y apellido porque beneficia a ellos. Con algunas excepciones, ¿verdad?, que están claramente delimitadas en este proyecto, pero justo es decir de que ya creo que ha salido a la luz pública de que habría otro proyecto, ¿verdad?, que está manejando en este caso el Partido Nacional. Para nosotros este tema, lo que siempre lo decimos en todos los proyectos, cualquiera sean, lo importante es solucionar los problemas que nosotros vemos en la sociedad. No importa si el proyecto es de Cabildo Abierto o el proyecto es del Partido Nacional o Partido Colorado. ¿Ya lo vieron el proyecto del Partido Nacional? ¿Ustedes ya se lo dieron a ustedes? Vimos algunos borradores, todavía no nos lo han entregado. Bien. Pero sí vimos algún borrador que aparentemente contemplaría lo mismo que nosotros habíamos puesto, o casi lo mismo. Vio que el tema divide mucho a la sociedad, ¿no? El tema de los militares. Usted que es militar lo debe haber también sentido en carne propia. El otro día invitamos a Ignacio Randonea aquí a la entrevista. Él integra el grupo de familiares de personas desaparecidas en la dictadura y le preguntamos por este proyecto que está en el Parlamento, el cual Cabildo Abierto tiene la autoría. Los organismos internacionales dicen claramente que los delitos de lesa humanidad deben ser perseguidos en cualquier parte del mundo y deben cumplir las penas, no importa la edad. Dice, están excluidos delitos de violación, de asesinato, de esto, lo otro, que no hayan sido cometidos con más de la mitad de lo que sería la pena. O sea, excluye expresamente a los militares, pero a otro individuo que no actuó como violador de los derechos humanos, a ese señor sí lo mando preso. Agarrando una especie de discriminación, si se quiere. ¿Usted cómo lo ve lo que está diciendo? Yo creo que todas las cosas hay que verlas en su contexto y en su totalidad. Aquí lo que se argumenta mucho es el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma es muy claro, que entra en vigencia una vez que se convierte en ley en los respectivos países. En el Uruguay fue ley en el 2006. Es decir, que todos los delitos llamados de lesa humanidad pasarían a estar contemplados después del 2006, no los anteriores, porque antes no existía el delito. Eso es lo que dice el Estatuto de Roma. Pero se hacen interpretaciones que son, desde nuestro punto de vista, muy parcializadas, en las cuales, claro, se contempla estos delitos y también no se definen bien cuáles son los delitos de lesa humanidad, porque no sabemos bien cuáles son. Yo he hecho algunos pedidos de informe a la Suprema Corte de Justicia y realmente siempre me quedan dudas de cuáles son los delitos de lesa humanidad, no se entienden mucho cuáles son. ¿Cree que algún día van a aparecer los cuerpos de los desaparecidos? Y yo creo, ojalá que sí, ¿verdad? Todos desearíamos que sí, pero hoy por hoy ya
muchos de quienes podrían saber algo ya no están entre nosotros y los que están, no sé si tienen información al respecto. Y aparte también se hace también mucha confusión en la gente, ¿verdad? Cuando se habla, no sé, 195 creo que dicen. Digo, en realidad la Comisión acá para la Paz determinó 32 desaparecidos en Uruguay, de los cuales aparecieron 5, es decir, que serían 27. Claro, cuando se pide que aparezcan los 195, digo, que son desaparecidos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Nicaragua, y si usted me dice a mí, van a aparecer todos, y es muy difícil, ¿verdad? Y lo que nos decía Randonía también, que siempre los militares anotan todo, digamos, es como una forma de trabajo. ¿No habrá archivos en algún lado sobre esto que haya quedado por ahí? Estará escondido ahora, pero que algún día salga a la luz. Y yo creo que los archivos fueron todos, durante los gobiernos del Frente Amplio, fueron en cierta forma incautados, o sea que tuvieron acceso a leer todo lo que estaba escrito allí. Yo inclusive he pedido que todos esos archivos se hagan públicos, que se pongan en la web y que todos tengamos derecho a ver qué es lo que dicen los archivos, qué es lo tan extraño que dicen esos archivos. Nos gustaría saberlo y que todos creo que tenemos derecho a reconocer qué es lo que está diciendo allí, a ver de saber la verdad. También, Lozano, aquí en la televisión pública pude entrevistar a víctimas de la guerrilla, si se quiere, ¿no? Unas historias tremendas también tuvieron que pasar las familias. En algunos casos mataron al padre y la persona, bueno, se tiene que ir sin su padre. Otro molaguero lo habían secuestrado, grupos guerrilleros, nos contó su historia acá. Usted tiene un proyecto para resarcir económicamente a las víctimas de la guerrilla. ¿Eso en qué está? ¿Por qué no sale? Digamos que nuestro resarcimiento, por sobre todo, atiende a la parte social, a la parte moral y también sí a la parte económica, pero fundamentalmente lo que se quiere es que se les dé visibilidad. Parece como que no existieran. Entonces nos parece que es una cuestión de justicia histórica, que a todos aquellos que sufrieron, que son víctimas de la guerrilla, a todos aquellos familiares que no tuvieron la oportunidad en algunos casos de conocer a sus propios padres y que muchas veces fueron por cuestiones fortuitas, no es que integraran ni siquiera ni la Fuerza Armada ni la policía, sino que son civiles como Orozco, como Burgueño, como tantos, como Hilaria Ibarra, como tantos que sufrieron de esa situación y que realmente la sociedad uruguaya está en deuda, no se les ha reconocido, no se les reconoce en los libros, no se les reconoce, no hay ninguna chapa que los recuerde, no hay ningún memorial, nada, absolutamente nada. Sin embargo, vemos continuamente que para la otra parte se promocionan otro tipo de memorial. ¿Se cuenta torcida la historia hoy, por ejemplo? ¿Se enseña torcida la historia? ¿Ustedes lo ven de ese lado? Por supuesto que sí, se cuenta en forma totalmente torcida, sí, o sea, parcial. Digamos, no se cuenta todo. Lo mantengo en otro tema militar, para así después paso a otros proyectos que andan en la vuelta, pero estamos hablando de Cabildo. Bueno, sí, no? Pero este tema, no, porque usted es senador de la República, puede acceder por su cargo. Además, por esto que viene ahora de la Armada, le quiero preguntar, el subsecretario de Defensa es de Cabildo Abierto, ¿está bien? Allí se denunció un manejo irregular de fondos. Bueno, el que lo denunció un contraalmirante, Grossweiler, después lo pusieron detenido, arresto a rigor, un cargo muy alto, ¿no? No por haber hecho la denuncia, sino por la forma en que la hizo, un tema de forma, digamos allí. Volvió, hizo otra denuncia, como que con la plata de la Armada se le está pagando al club naval, o sea, clubes privados de la oficialidad. Entonces el asunto es, ¿qué se van a meter ustedes allí a investigar qué está pasando, cómo es el asunto? Es un contraalmirante que está haciendo las denuncias también, ¿no? Bueno, yo creo que siempre hay que respetar las instituciones. En este caso es el Ministerio de Defensa. Nosotros no pertenecemos obviamente al Ministerio de Defensa y realmente no es un problema que directamente tengamos que resolver nosotros. Pensamos de que para eso hay un ministro con todo su equipo de colaboradores que tendrán ellos que ver
cuál es la realidad de todo eso que se dice. No tenemos mayor información al respecto, simplemente lo que hemos visto en la prensa. Claro, pero como yo le decía, como el subsecretario de Defensa es de Cabildo Abierto, en caso de que haya un escándalo, también les va a repercutir políticamente a ustedes. O sea, hay un contraalmirante haciendo unas denuncias. Después se verás hasta dónde son ciertas o lo que usted quiera decirme, pero el asunto es que esperar a que el ministerio trabaje allí. Sí, hay que esperar que el ministro y, bueno, en este caso el subsecretario, trabajen al respecto. La proyecto de ley de tenencia compartida, ahí trabajó Cabildo Abierto, otro proyecto que está trancado, son los Colorados, creo, los que estaban poniendo algunos reparos en ese caso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Ese proyecto también Cabildo Abierto en esta legislatura, por lo menos fuimos nosotros que es ese gran problema para muchos padres y muchas familias de padres, que a nosotros particularmente nos visitaron en nuestro despacho distintas organizaciones de padres, otra abuelas sin nietos, por ejemplo. O sea que realmente conmovedoras esas visitas, ya que las abuelas, me acuerdo en mi despacho, que fueron 3 señoras, una de ellas se le caían las lágrimas porque no podía ver a su nieto. Esa es una realidad que nosotros la vimos y por lo cual hicimos ese proyecto de ley. El mismo fue discutido durante muchísimo tiempo, más de 1 año y medio. La verdad es que el sector Ciudadanos, siempre del Partido Colorado, continuamente ponía diferencias, distintos puntos de vista y bueno, ahora las últimas noticias que tenemos es que sí, ahora Ciudadanos se avino a votar este proyecto. Le hicieron algunas modificaciones, Cabildo Abierto, sin duda que mañana se reúne la Comisión de Constitución y Legislación, que es donde se está tratando este proyecto, y Cabildo Abierto está dispuesto, sin duda, a apoyar este proyecto para que solucione este problema que nosotros vemos en tantos padres, en tantas familias, ya que ni los abuelos, ni los tíos, ni los primos pueden ver a sus propios familiares. Así que están los votos ahora entonces, me dice. Aparentemente están los votos, por lo cual posiblemente mañana que se reúne la comisión se vote este proyecto y iría al plenario seguramente la semana que viene o el propio miércoles. Básicamente el proyecto lo que establecía es cuando un padre y una madre se separan, se divorcian, tuvieran un tiempo equitativo con cada uno de sus hijos, digamos. Eso era lo macro del proyecto de ustedes. Después surgieron dudas respecto a que como hay muchos padres denunciados por violencia, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Dejan ver igual a ese padre acusado de violencia a sus hijos o hay que mantenerlo todavía un poco más apartado, ¿no? Por el bien del niño, pensando siempre, supongo que la justicia y todos ustedes también están mirando primero el bienestar de los chiquilines. Claro, que es lo que prima, ¿verdad? El derecho de los niños y adolescentes, por sobre todo, por sobre esa pareja que se separa. Lamentablemente, la realidad dice que muchas parejas se separan y cuando se separan pasan a ser los peores enemigos. Entonces, ahí se presta para diversas situaciones en las cuales lamentablemente quedan de rehenes los propios niños. Y bueno, eso creo que es lo que atendemos nosotros por una razón de justicia, de que los niños puedan tener su relacionamiento con la familia paterna como con la materna y no solamente sea dirigido, digamos, a la familia materna. Y el Frente Amplio apoya el proyecto también, ¿verdad? O sea, los votos, o tenían dudas. Bueno, el Frente Amplio no, tenemos dudas porque si el Frente Amplio lo hubiera apoyado, ya sin los votos de Ciudadanos ya hubiera salido. Ok, perfecto. Trabajaba en el tema prevaricato. Para explicarlo brevemente, es un delito, digamos, que pueden cometer funcionarios públicos, fiscales, jueces, cuando básicamente en su trabajo actúan mal, ¿no? Con dolo, toman decisiones injustas y contrarias a la ley. Ya, ¿en qué momento estamos de ese proyecto? Que usted creo que lo estaba trabajando personalmente. Ese proyecto está también en esta Comisión de Constitución y Legislación. Ese proyecto entendemos nosotros que también atiende un problema que tiene nuestra sociedad y máxime lo hemos visto últimamente, digamos,
con fiscales que ocultan pruebas, con fiscales que crean pruebas, y pensamos que la sociedad merece de alguna forma tomar los correctivos necesarios como para que estas situaciones no sigan en el tiempo dándose con la periodicidad que se está dando ahora. Digo, para nosotros es bastante lamentable que se den estas situaciones que hemos visto en distintas operaciones, como dicen, que hubieron por parte de la Fiscalía, donde se crearon pruebas, donde se ocultaron pruebas, y realmente parecería como que todo queda así. Bueno, hubo acusaciones de que se ocultó una prueba, no que no se haya comprobado tampoco, por lo menos que yo haya tenido conocimiento. Pero no parte de la base que es, a ver, un juez toma una decisión y lo hace con su convicción, digamos, y frente a las pruebas que tiene. Y bueno, podrá ser una decisión justa o injusta para otros, pero es una decisión basada en la ley. No es que se está equivocando a propósito, digo, ¿no? ¿Sabe que con el nuevo Código de Proceso Penal, que realmente ha cambiado, digamos, el eje de la investigación, hoy recae todo en realidad sobre el fiscal? Ahora el que lleva adelante la investigación es la Fiscalía. Es la Fiscalía. Es muy raro de que un juez no esté de acuerdo, digamos, por decirlo de alguna manera, con lo que solicita la Fiscalía. Entonces se han dado esas situaciones realmente, no sé cómo adjetivarlas, si lamentables o qué, pero hay fiscales que han pedido el procesamiento de personas que murieron 2 años antes, por ejemplo. Están muertos y piden el procesamiento con prisión. Entonces uno se llama a la reflexión y piensa, ¿y qué debido proceso tuvo ese ciudadano que, bueno, que está muerto, pero si hubiera estado vivo hubiera estado preso? Y hay fiscales también de que han procesado gente porque tenía los ojos azules. La prueba era que tenía los ojos azules, o que alguien le reconoció la voz. O sea, me parece... Bueno, eso fueron militares acusados de violar... Estos últimos sí. Derechos humanos, violar mujeres, todo lo demás, y esas mujeres los reconocieron... Y después se comprobó por que determinadas características físicas. Se comprobó que eran inocentes, pero se trata de personas que a los 80 años estuvieron 2 años presos, por ejemplo. Y después se comprobó que eran inocentes. Entonces, nosotros... Lo que pasó con la operación llamada Océano, ¿no? Que la fiscal ocultaba pruebas y bueno, y quedó por eso. Pues lo que pasó con la supuesta violación del cordón. Nosotros nos dejan muchas dudas, claro que nos dejan dudas. La violación no en manada, esa dice usted. ¿Cómo? La que empezó como una violación en manada, o se conoció así por lo menos. Esa, la de los jóvenes. Sí. ¿No? Como decíamos hoy, las cárceles no rehabilitan la realidad, o sea, es hacerse trampa al solitario. Entonces, mandar a prisión a jóvenes de 18 años, yo lo llamo al sentido común. Digo, cuando ni siquiera hay una prueba, digamos, no hay una prueba realmente de que ellos hayan violado a alguien. Esa es la realidad. ¿Qué ve ahí? ¿Mucha ideología de género en ese tipo de situaciones? Y yo pienso que evidentemente se está yendo hacia algo que no tiene nada que ver con la justicia. La justicia es otra cosa, desde mi punto de vista. Y bueno, por más de que nadie va a discutir lo que ha sucedido durante años o lo que sucede en el día de hoy con el tema de la llamada ideología de género, creo que hay situaciones en las cuales hay que ser, por sobre todo, objetivo y tener sentido común, y lo que no se puede hacer es ocultar pruebas o crear pruebas. Y no lo digo yo, porque, por ejemplo, también hay un caso en el cual un tribunal de apelaciones dijo que una fiscal creaba pruebas. Había creado pruebas por lo cual le había mandado persona a persona. Digo, y uno dice... ¿Qué fiscal me dice ahí? Bueno, eso fue hace años, fue la fiscal Yance. Mirta Yance. Mirta Yance. Digo, pero... ¿Y después qué sucedió? Nada, absolutamente nada. Nos quedan 30 segundos para serle sincero, senador, pero no quería dejar de preguntarle por el capítulo de la seguridad, porque Cabildo Abierto presentó unas cuantas medidas
para mejorar la situación de la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Está conforme con los cambios que hubo? ¿Está conforme con la gestión que está llevando adelante el ministro Heber, en este caso, el ministro del Interior? Nosotros realmente ahora, por ejemplo, para la rendición de cuentas propusimos de que se modificara el sistema de ascenso del personal superior, que debido a la modificación que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio, se llevó solo a la selección, que en la práctica llevó a que ascendieran gentes muy jóvenes y pasaran, digamos, a gente muy capacitada, muy profesional, que merecía ser ascendida de repente, y estos jóvenes la pasaron y muchas veces había también una especie de elección partidaria, digamos, por ideología. Entonces, nos parece lógico que haya un sistema de ascenso por antigüedad calificada, por concurso, y no que sea siempre el sistema de ascenso la selección. Eso lo propusimos, no ha venido en la rendición, eso no tiene costo para el Estado, pero no ha venido en la rendición. Eso nos gustaría cambiarlo. Y también otra cosa que hemos insistido mucho es en cuanto al fortalecimiento de las comisarías, la policía de cercanía. La policía tiene que estar cerca de la gente, la policía tiene que estar en los barrios, la gente tiene que conocer quién es el comisario, quién es el policía que trabaja en esa comisaría, y la comisaría no puede ser simplemente una receptora de denuncias, sino que tiene que abarcar las tareas de información, de disuasión, de represión dentro del barrio para que la gente realmente conozca cuál es el trabajo policial. Esas son las propuestas, pero la pregunta es casi un sí, un no. La respuesta era si está de acuerdo o si está conforme con la gestión, digamos, actual en materia de seguridad. Y en tanto los resultados estén mejorando, por supuesto que estamos de acuerdo. Digo, cuando si los resultados no mejoran, no lo estamos. Senador, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Y mucha suerte en su trabajo allí en el Parlamento. Ahora, usted es nuevo en el Parlamento, si se quiere. Sí, tengo 2 años y medio. Mucha suerte, de verdad, que pase bien. Salud. Amigos de ustedes también, me despido. Como siempre les digo, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.